Bueno, este congreso fue verdaderamente importante en la historia del Sagrado Corazón porque, aparte de celebrarse en condiciones tan adversas, contó con el apoyo del rey. Ya entonces, Alfonso XIII puso mucho empeño en asistir a la clausura e incluso a la primera consagración, que va a realizar por sorpresa, sabiendo ya que, por supuesto, tendrá la oposición de su gobierno. Esta canaleja sigue en el poder. Bueno, el gobierno había intentado incluso retenerle en el Palacio de la Granja, aprovechando las fechas estivales, que es porque la familia real solía pasar allí el principio del veraneo, cuando no todo, hasta que se construyen las residencias de verano del norte. Y este congreso tenía lugar entre el 25 y el 30 de junio. Es verdad que la familia real estaba casi toda ya en la granja, pero el rey se presenta sin avisar en la clausura e incluso antes ya pide a última hora que la procesión eucarística que tuvo lugar el día 29 de junio del 11, termine en Palacio, cosa que no estaba prevista. El congreso había sido solemnísimo y además verdaderamente una demostración de fervor, claro que muy preocupante para la Liga mencionada y para los liberales en su conjunto. El Papa, San Pío X, había enviado o había nombrado como legado apostólico al cardenal arzobispo de Toledo, que era don Gregorio María de Aguirre, que va a actuar en todo momento como legado suyo en las ceremonias. Asisten en la procesión eucarística, asisten a ella nada menos que 10.000 adoradores nocturnos, 8.000 sacerdotes, todos los obispos que habían acudido al Congreso. Y además, esto ya claro, naturalmente ha tenido que intervenir el propio rey y dar instrucciones muy concretas, porque la solemnidad si no, no se entiende. La procesión eucarística partía de los Jerónimos, precisamente la iglesia donde él se había casado, y él dispone que a lo largo del recorrido se sitúen unas baterías para hacer salvas en honor del Santísimo a su paso. Así que durante la procesión por un Madrid, todo el centro de Madrid cubierto de flores, por cierto, traídas de Valencia y Murcia, a cada rato suenan las salvas de artillería en honor del Santísimo. Preside, es verdad que algunas de las instituciones del Estado están representadas, a pesar de ser un gobierno liberal, la Mesa de las Cortes, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, pero asiste en bloque todo el Partido Conservador, con Eduardo Dato a la cabeza, que era su presidente entonces. Al llegar a la Plaza de la Armería, que es donde acaba prácticamente la procesión, y esto es de ultimísima hora, lo que ha dispuesto el rey, están esperando al Santísimo en la puerta principal de Palacio, el rey Alfonso XIII, las dos reinas, su madre María Cristina y la reina Victoria Eugenia, están las infantas Isabel, su tía, Isabel, que había sido princesa de Asturias y era, por cierto, en este momento la que la habían nombrado presidenta general del Congreso Eucarístico. Estaba también la infanta María Teresa, hermana del rey, con su marido, el infante don Fernando de Baviera. Estaba también el infante don Carlos de Borbón dos Sicilias, casado con doña Luisa de Orleans en segundas nupcias. Su primer matrimonio había sido con la primogénita de Alfonso XII, la hermana mayor de Alfonso XIII, la infanta María de las Mercedes. Este matrimonio, por cierto, son los padres de la condesa de Barcelona, doña Luisa de Orleans y don Carlos de Borbón dos Sicilias. Por tanto, estamos hablando de los abuelos del rey Juan Carlos. Es decir, toda la familia real, toda la que estaba en Madrid en ese momento. También está junto a ellos el nuncio, monseñor Antonio Vico. Cuando llega el Santísimo allí a la puerta principal de la Armería, toda la familia real le rinde honor arrodillándose ante él junto con el nuncio y luego dispone que sea llevado al Salón del Trono. Es curioso porque no le llevan a la capilla, sino directamente al Salón del Trono, que es el salón emblemático de la monarquía hispánica. Y allí todo un tanto improvisado, pero bastante solemnemente, porque no solo asiste la familia real, sino toda la corte, el cuerpo diplomático que ha sido avisado en buena medida. El padre Postius, un claretiano,
que había intervenido naturalmente en el Congreso Eucarístico, había tenido un gran papel, es quien lee en nombre del rey, porque esta vez no lo hizo él, lo hace el padre Postius, una fórmula redactada por él, con notas ya de la consagración de Valencia del año 1893, que es la siguiente, es muy breve. Soberano Señor, vivo y presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, Rey de Reyes y Señor de los que gobiernan, ante vuestro augusto trono de gracia y de misericordia se prosterna España entera, vuestra hija muy amada. Somos vuestro pueblo, que vuestro imperio dure siempre por los siglos de los siglos. Después de esto, el legado del Papa sale al balcón que da a la Plaza de la Armería y bendice a toda la multitud que había allí esperando que terminase la ceremonia, mientras suena la marcha real. Es decir, que esta primera consagración, que es muy desconocida, se celebró con todo esplendor. Por cierto, que en este congreso es cuando suena por primera vez el himno de adoradores, cuya letra está compuesta por un agustino de la comunidad del Escorial, el padre Restituto del Valle, y la música es de Sagastizábal, que era el organista de San Francisco el Grande. Por si esto no fuera suficiente, y entendiendo que tenía que celebrarse en un ámbito religioso, en principio la consagración, se decide que días más tarde se celebre una nueva consagración, que podemos considerar la segunda. Para algunos es la tercera, aunque la de Valencia ya digo que es cuestionable que lo sea. Pero la segunda, desde luego, no tiene vuelta de hoja de que lo es. Y es en la cripta de la Almudena, lo único que estaba construido de la catedral entonces y que además acababa de terminarse, dicha cripta. Allí se vuelve a consagrar en presencia de la familia real y se considera que esta sí es una consagración absolutamente eficaz, puesto que el cardenal Rouco, si no me equivoco, fue él quien dispuso que se pusiese una placa conmemorativa de que en el año 11 se había consagrado el templo como templo del Sagrado Corazón. Y fue él el que por entonces, coincidiendo con la colocación de la placa, quitó a la Virgen de la Almudena del centro del altar mayor para poner allá el Sagrado Corazón, puesto que ese es su templo. De todas formas, ya entonces se consideró que había que darle todavía una mayor solemnidad. Y esto lo digo también queriendo resaltar el papel que decide jugar aquí el rey, con las amenazas que estaba sufriendo, que ya las comentaré. Y sin embargo, ya se pone en marcha una acuestación nacional para recaudar fondos para levantar un gran monumento al Sagrado Corazón aquí, en el Cerro de los Ángeles. Esto tarda 8 años exactamente, la acuestación no, las obras también. Hay donativos muy distintos, desde los de la familia real, de mayor importe, algunos son muy humildes, por supuesto de la Iglesia, de particulares desconocidos, de algún municipio inclusive, y con esto, y algún donativo espléndido, como el del conde de Huaki, que es el que paga toda la escultura del Sagrado Corazón, en el 19 está concluido el monumento. Cuando se le pregunta al rey si está dispuesto a asistir a la inauguración del monumento, porque podía haberse quedado en eso, la inauguración del monumento al Sagrado Corazón, él contesta: no hay dificultad. Y cuando se le vuelve a preguntar si leería el acto de consagración, que eso es lo que debe de ser en realidad la consagración del país o de la nación al Sagrado Corazón, respondió: sí, por cierto. Cuando luego el padre Mateo Crowley, sacerdote peruano que estaba al frente de la Secretaría para las Entronizaciones, consagró cientos de hogares y de instituciones en Europa también, le pide audiencia para darle las gracias por toda su implicación en este acto, le contesta: no merezco tantos parabienes, padre, pues no he hecho sino cumplir con un deber de conciencia. Era preciso probar que si soy oficialmente católico, no lo soy menos íntima y privadamente. Por aquella época, esto no trascendió hasta mucho más tarde, en esa misma audiencia seguramente en la que el padre Mateo le ha pedido esa audiencia para agradecerle esta implicación, el rey le da a conocer las amenazas que había recibido. Bueno, primeramente,
La prensa ardió contra el rey e incluso contra el gobierno liberal, que se vio arrastrado al estar en el poder en esta campaña de descrédito. Roberto Castrovido, que era vicepresidente tercero de la Liga de los Derechos del Hombre, diputado y masón, dijo que el acto del Cerro de los Ángeles era dogmáticamente una herejía, le preocupaba mucho el dogma a este señor, y estéticamente una aberración. Julián Besteiro, que era el ala moderada del PSOE, afirmó que era un acto bochornoso y peligroso. Es curioso cómo inciden una y otra vez en la peligrosidad de la religión católica. Y Pablo Iglesias terminó su diatriba contra el cerro diciendo: la locura ha hecho presa en nuestros gobernantes. Bueno, pues el padre Mateo contó también años más tarde, y se publicó en 2 ocasiones o 3, concretamente en la revista Reinado Social del Sagrado Corazón, en el año 57 se publica, y en la Iglesia Mundo se vuelve a publicar años más tarde, donde, siguiendo con la conversación entre el rey y el sacerdote, repite lo que ha oído de boca del rey el padre. Padre, he tenido un gran gusto en cumplir en el Cerro de los Ángeles un deber de rey católico, pues el enemigo está dentro de la ciudadela, y le doy una prueba. En este mismo salón me vi obligado a recibir una delegación de la Francmasonería Internacional, unos 12 señores. He aquí lo que me dijeron. Al frente, por cierto, estaba Luis Emarro, el mismo presidente de la Liga de los Derechos del Hombre, de la que he hablado ya un par de veces. Era gran maestro del Gran Oriente Español desde 1917 y había sido antes gran comendador del Gran Oriente. Aparte de que le conminan a entrar en una logia, le traen ya un documento redactado para que lo firme. La ceremonia sería a celebrarse más tarde. También le ponen unas condiciones muy concretas. La segunda, después del ingreso en la masonería, es la que decretar en España un Estado laico, lo cual están también poniendo en el veto de que se salte ese papel de rey constitucional que tanto le atacaron luego por haber roto, porque él no tiene potestad para hacer una legislación laica. Tercero, la reforma de la familia, decretando el divorcio. El divorcio era la gran batalla de la masonería en el siglo XIX. Siempre que tienen acceso al poder lo implantan o exigen al gobierno que lo haga. Ya en 1868, cuando triunfa la revolución mal llamada gloriosa, que destrona a Isabel II e impone un gobierno masónico en un 90%, el Supremo Consejo del grado 33 pone esa condición, que se decrete el divorcio, que se establezca el divorcio en España. Y la cuarta es la de siempre, una instrucción pública y laica. Como dice León XIII en Humanum Genus, tienen puesta la mira con gran preocupación en la educación de los jóvenes, en hacerse con las nuevas generaciones. El rey los despidió con una venia, es decir, les echó directamente, y al irse a esa delegación, seguramente Simarro, que es el quien la preside, le dice que lo sienten, porque con esto había firmado su salida de España. Porque ellos también le garantizaban que de ingresar en la masonería, por tiempos muy graves que vinieran, muy tumultuosos, habría paz en España. De lo contrario, no. Más tarde, ya en el exilio, viene a decirle a Julián Cortés Cabanillas, que es el que le entrevista en Fontainebleau primero y en Roma después: el terrible cáncer de la República es el haber sido producto no de la opinión republicana, sino de una confabulación de marxistas, separatistas y masones ajenos a una convicción y a un sentimiento entrañablemente nacional. Esto parece que tiene un paralelismo claro, y por eso lo citaba en mi libro Al Tiempo, con Humanum Genus, donde dice otra vez León XIII: comenzaron los masones a intervenir con gran influencia en el régimen de las naciones, estando dispuestos a sacudir los fundamentos de los imperios y perseguir, calumniar y destronar a los príncipes, siempre que ellos no se mostraran inclinados a gobernar a gusto de la secta. Humanum Genus 25. Llegamos ya al acto del Cerro de los Ángeles, donde la fórmula de consagración tiene mucho que ver con la del padre Postius, aunque ha pasado también la revisión
del propio presidente del gobierno, que en ese momento es Antonio Maura, que había vuelto al poder después de la campaña del Maura no, años más tarde, y le hacen llegar la fórmula ya terminada al padre Rubio, canonizado por Juan Pablo II, que la revisa y apenas introduce ninguna modificación. En lo fundamental son las fórmulas de Valencia y del Congreso Eucarístico de Madrid. Con alguna nota puede haber de Antonio Maura. Y quizá también, porque no lo sabemos, del padre Rubio. La consagración de España, esta podría considerarse la del Cerro ya la tercera, pero la más visible, la más solemne, sin la menor duda. Contó con la presencia, una vez más, de toda la familia real y, naturalmente, pues del gobierno. Era Maura, pues viene todo el gobierno detrás. El monarca, puesto de rodillas al lado de la epístola, apoyado en su sable, presenció reverente la exposición del Santísimo. Así empezó, después de la misa, la ceremonia de la consagración. Terminado el pan de lingua, permanecieron todos arrodillados, menos el rey, que se puso de pie para leer la fórmula definitiva, que tampoco es muy larga, con lo cual procedo a leerla. Corazón de Jesús sacramentado, corazón del Dios hombre redentor del mundo, Rey de reyes y Señor de los que dominan. Hasta aquí el padre Postius. España, pueblo de tu herencia y de tus predilecciones, se postra hoy reverente ante ese trono de tus bondades que para ti se alza en el centro de la península. Todas las razas que la habitan, todas las regiones que la integran, han constituido en la sucesión de los siglos, a través de comunes azares y mutuas lealtades, esta gran patria española, fuerte y constante en el amor a la religión y su adhesión a la monarquía. Sintiendo la tradición católica de la realeza española y continuando gozosos la historia de su fe y su devoción a vuestra divina persona, confesamos que vos vinisteis a la tierra a establecer el reino de Dios en la paz de las almas redimidas por vuestra sangre y en la dicha de los pueblos que se rijan por vuestra santa ley. Reconocemos que tenéis por blasón de vuestra divinidad conceder participación de vuestro poder a los príncipes de la tierra y que de vos reciben eficacia y sanción todas las leyes justas. Aquí hay para hacer varios tratados sobre todas estas palabras, sobre naturalismo en concreto, en cuyo cumplimiento estriba el imperio del orden y la paz. Vos sois el camino seguro que conduce a la posesión de la vida eterna, luz inextinguible que alumbra los entendimientos para que conozcan la verdad y el principio, propulsor de toda vida y de todo legítimo progreso social, afianzándose en vos y en el poderío y suavidad de vuestra gracia todas las virtudes y heroísmos que elevan y hermosean el alma. Venga pues a nosotros vuestro santísimo reino, que es reino de justicia y amor. Reinad en los corazones de los hombres, en el seno de los hogares, en la inteligencia de los sabios, en las aulas de las ciencias y las letras, y en nuestras leyes e instituciones patrias. Gracias, Señor, por habernos librado misericordiosamente de la común desgracia de la guerra, se refiere a la Primera Mundial, que a tantos pueblos ha desangrado. Continuad con nosotros la obra de vuestra amorosa providencia. Desde estas alturas, que para vos hemos escogido como símbolo del deseo que nos anima de que presidáis todas nuestras empresas, bendecid a los pobres, a los obreros, a los proletarios, para que en la pacífica armonía de todas las clases sociales encuentren justicia y caridad que haga más suave su vida, más llevadero su trabajo. Bendecid al ejército y a la marina, brazos armados de la patria, para que en la lealtad de su disciplina y en el valor de sus armas sean siempre salvaguarda de la nación y defensa del derecho. Bendecidnos, por último, a todos los que aquí reunidos en la cordialidad de unos mismos santos amores de la religión y de la patria queremos consagraros nuestra vida, pidiéndoos como premio de ella el morir en la seguridad de vuestro amor y en el regalado seno de vuestro corazón adorable. Así sea. La mención al ejército, como garantes de la disciplina y del orden, tiene también que ver con la situación que se vivía, que no era precisamente fácil. En el 19, 2 años antes, se habían constituido las juntas de defensa, que vienen a ser un conato de ruptura dentro del ejército que hubiera sido gravísimo. Después podríamos analizar el texto, pero nos iríamos de la hora. Tiene lugar la procesión eucarística hasta la ermita, con la presencia de la familia real que le siguen. El ostensorio de oro era de la Casa Real, que habían traído para esa procesión, y al llegar justamente aquí a la puerta
de la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles es de destacar que sea un lugar mariano precisamente también. Los organizadores del acto le dicen que puede volver a Palacio, a Madrid, o a donde tuviera por oportuno. Y contesta que no se separará del Santísimo hasta que esté reservado en su sagrario. Cosa que hace con el resto de la familia, y bueno, pues viene toda la reacción de la izquierda, del mismo Partido Liberal, por supuesto, y todo esto aparece en prensa en los días siguientes, más o menos lo que he resumido hace unos minutos muy por encima. Años más tarde, recién iniciada la guerra civil, el 28 de julio, aquí se produce el simulacro de fusilamiento del Sagrado Corazón. Hay una fotografía que lo inmortaliza, pero que es muy significativo porque recuerda el acto de Lenin cuando había juzgado a Dios y condenado a muerte a la propia divinidad, fusilándolo de forma simbólica en Moscú. Aquí parece ser que, claro, las instrucciones son muy similares, para eso estaban los instructores soviéticos y los que irán llegando en ese verano del 36. El 7 de agosto es la voladura del monumento. Después de fusilarle, después de haber intentado tirarle con cables que tiraban de un camión sin conseguir destruirle como deseaban, le vuelan. Pero entre una fecha y otra se fusilan aquí, creo que ya se ha tratado en este simposio, a 5 obreros de las compañías obreras de San José y del Sagrado Corazón. Entre ellos había 2 de 19 años que seguían de guardia ante el monumento. Las carmelitas habían sido ya detenidas, la Madre Maravillas entre ellas, aunque habían pedido licencia para salir de clausura a defender el monumento, pobrecillas, frente a estos personajes. Ya hay que decir solo como dato que aparte de los 5 fusilados aquí, de estas compañías del Sagrado Corazón, las compañías obreras fueron asesinados también, no aquí, pero fueron asesinados los 2 capellanes, 50 obreros y 26 obreras de las mismas. El 6 de noviembre llegan las tropas del general Varela al cerro, que había cambiado de nombre, en esos meses se llamó Cerro Rojo, y el 18 de julio del 39 ya se coloca la primera piedra del nuevo monumento al Sagrado Corazón. En el 44, que era el 25 aniversario, viene el jefe del Estado para conmemorar el aniversario. Todavía no está, por supuesto, concluido, ni mucho menos el monumento, que hasta el 65 no está terminado, pero sí hay una enorme congregación de fieles. La revista Eclesia habla de más de 100.000, otras publicaciones de 150.000, que suben hasta el cerro, y aquí hay luego un discurso de Franco en el que dice que se hacía patente que el Sagrado Corazón había salvado a España, haciendo que una contienda como la que había tenido lugar, ahora ya hablaba de la segunda, o de la que estaba teniendo lugar, la Segunda Guerra Mundial, y conmocionaba al mundo, España se hubiera visto salvada de ella también. La siguiente consagración, podríamos decir la tercera de las solemnes, se lleva a cabo en el año 1965, cuando ya ha terminado el monumento. Se vuelve a renovar, no sé si realmente se puede hablar de nueva consagración o renovación de la que ya existía. Franco repite exactamente la fórmula de Alfonso XIII, la que he leído antes, solo que añade algo, y es que entre los ejércitos el rey no había incluido al ejército del aire, que estaba precisamente iniciando su consolidación como arma del ejército. Y aquí Franco pide también por la bendición para el ejército de mar y aire, aparte del de tierra, claro. Y ya pone como algo nuevo a la fórmula anterior: bendecid a todos los españoles, es muy parecido a la fórmula de Alfonso XIII, que unidos en la cordialidad de unos mismos santos amores a la religión y a la patria, queremos renovaros la consagración. La considera más una renovación que una cuarta consagración de nuestra vida, pidiéndoos como premio de ella el morir en la seguridad de vuestro amor y en el regazo de vuestro corazón adorable. Es prácticamente el final de la de Alfonso XIII, solo que ha introducido el matiz de la aviación y la renovación, es decir, que no la da como algo nuevo suyo, sino una renovación de lo que ya había tenido lugar el 19 allí. Hay otra renovación más, que ya es la última. El 30 de mayo del 69 se conmemoraba, bueno, por cierto, en la del 65
en la renovación del 65, le acompaña el príncipe Juan Carlos, que todavía no había sido designado sucesor a título de rey. Sin embargo, en el 69, que está a punto de serlo, vuelve a venir también con Franco y se repite otra vez la fórmula exacta que había leído Alfonso XIII en 1919, con el pequeñísimo añadido del jefe del Estado, de Franco. Viene también, como digo, el príncipe Juan Carlos, que unos meses más tarde sí será por fin designado como sucesor a título de rey. En definitiva, esta es la historia de las consagraciones de España, y únicamente quiero destacar que, si bien el primero de los países que se consagró a través de su jefe del Estado fue un país de herencia hispánica, de los 15 que se han consagrado después, en total, al Sagrado Corazón de Jesús, 13 son hispánicos, si tenemos en cuenta algunos de los que formaron parte de la monarquía hispánica. De todas formas, lo que yo quería insistir es en la esperanza que transmite el hecho de que a través de las pruebas el Sagrado Corazón, la consagración es tan válida como la del 19 y las que han venido después. Seguimos siendo nación consagrada al Sagrado Corazón, y eso creo que no debemos perderlo nunca de vista, porque eso nos da una esperanza, incluso en las pruebas más duras. Aquí he hablado del asesinato de miembros de las compañías obreras y, bueno, y una persecución como no se conocía en España. Ya si salimos del ámbito del Cerro, estamos hablando de cerca de 7.000 sacerdotes, religiosos y religiosas asesinados en la Guerra Civil, es decir, que estaba por venir después de lo del Cerro. Bueno, empezaba ya entonces, de los fusilamientos del Cerro, la peor persecución contra la Iglesia probablemente que ha habido nunca. Me decía el monseñor Camino hace unos años que no, que el récord de mártires lo tiene Rusia, la Iglesia Ortodoxa, con 100.000 sacerdotes asesinados por el comunismo. Pero bueno, entre humor y no, hablábamos y lo debatíamos, porque claro, en proporción, los años en los que el comunismo pudo dedicarse a hacer eso, solamente la dictadura de Stalin son 30, más todos los de Lenin anteriormente, aparte del ámbito territorial del que estamos hablando, que es Rusia, a lo mejor porcentualmente sí que es España, la nación que tiene ese récord sangriento y glorioso, por otra parte, que he estudiado a fondo todo lo que he podido. Somos nación consagrada, pero esta consagración, como digo, ha sido siempre interpretada prácticamente como una provocación, una agresión por parte de los enemigos de la Iglesia, en vez de ver en ella pues lo que las fórmulas transmiten: la petición de la protección divina, el agradecimiento a Dios por todas sus bendiciones y el reconocimiento de que somos sus hijos y criaturas suyas. No hay más que eso. Eso es la agresión terrible que reciben los enemigos de la Iglesia. Poco más que añadir, porque podríamos hablar bastante más, pero casi ya va a ser una hora o cerca que hemos empezado, y no hay que tampoco extender el tema más. Da para muchísimo, por supuesto. Como digo, se puede hacer hasta un seminario sobre las consagraciones, las fórmulas utilizadas. Se me olvidaba comentar que en ese Congreso Eucarístico de 1911 también se acordó que el templo del Tibidabo fuera templo expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús. Y ahí nos iríamos por otra línea interesantísima, porque esos terrenos fueron donados por San Juan Bosco, nada menos, a quien se los habían regalado unos caballeros católicos de Barcelona unos años antes. Se levanta la primera ermita y luego ya el templo expiatorio del Sagrado Corazón, con lo cual ya desde el año 11 el del Tibidabo es también templo del Sagrado Corazón. De manera que protegidos estamos. No es que seamos una nación de las que se han consagrado al Sagrado Corazón, sino que es la nación que lo ha hecho más veces y cuenta con más templos dedicados al Sagrado Corazón. Me gustaría también destacar la valentía de los católicos franceses, que si bien su rey o sus reyes no habían tenido ese arrojo de dar el paso, fueron católicos franceses los que ya en la Tercera República, antes de entrar, eso es verdad, en su etapa más visceralmente anticlerical, consagran la nación o le dedican el templo del Sagrado Corazón de Jesús en Montmartre a la misma vocación. Era la verdad que muy importante que se hiciera en Francia,
que es el lugar de las revelaciones a Santa Margarita María de Alacoque. De cuántos peligros habrá salvado también toda esa oración en Montmartre a la propia Francia. Por más que veamos persecución, laicismo rampante, odio contra la Iglesia y contra la fe misma, las consagraciones no son en balde. Y desde luego esta de aquí ya se ha visto que se ha vuelto a levantar y aquí seguimos pudiendo reunirnos todavía para conmemorarlo. Así que muchas gracias al obispo de Getafe y a todos los asistentes a esta ponencia.